Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Le agradezco al Señor por esta hermosa oportunidad que me permite para llegar nuevamente a ustedes. Y si tú crees que estás vivo por la misericordia del Señor, mira este video. Que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí estar en este canal de este prestigioso grupo. Que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Cristian Chicaiza y quiero hoy compartirles un espacio, un tiempo que he podido disfrutar de parte del Señor, creo, en mi vida. Y cuando hablamos de la gracia y la misericordia del Señor, no puedo sino recordar lo que dice en 2 de Timoteo 2:13, dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y es uno de los versículos que me ha sostenido a lo largo de los años. Nada más viene a mi mente, a mis recuerdos, que si hemos llegado a donde hemos llegado, ha sido gracias a la misericordia y a la bondad del Señor. No lo merecíamos, quizás no éramos dignos, quizás habían personas mejores que nosotros, pero el Señor es así bueno, misericordioso, bondadoso. Tuve el honor y el privilegio de nacer en un hogar pastoral bajo la familia de mi padre, el reverendo Rubén Chicaiza, mi mamá Elsa Martínez. Nací en una situación tal vez no tan fácil en un sentido literal o en un sentido financiero. Nací bajo circunstancias de mucha necesidad, mucha crisis, muchas limitaciones. A una corta edad, ahí en San Pablo de Chagli, en el lugar donde tuve el privilegio de nacer, tuve una enfermedad. Tal vez los detalles no recuerdo, eso lo saben mis padres muy bien. Tuve que salir a la ciudad de Quito de emergencia porque no podían hacer nada ya conmigo en los hospitales de Santa Isabel y de aquí en Cuenca. Así es que me llevaron a la ciudad de Quito y en ese lugar prácticamente el Señor me devolvió la vida, volví a recuperar la vida. Mi padre cuenta ese testimonio y es muy hermoso, siempre que lo escucho me da gusto saber que soy el resultado de la misericordia del Señor. Ya me habían desahuciado completamente, habían descartado que yo voy a volver a la vida. Pero el Señor me restauró, me sanó completamente y gracias al Señor, a su misericordia, me pude recuperar de esa enfermedad. Fui con mis padres, estuve siempre con ellos en los lugares que ellos tuvieron el honor de predicar. Primeramente después de San Pablo en Las Cochas, en Loja, y luego en Bellavista Alta, en la provincia de Pichincha, al noroccidente de la capital. Y luego salimos a la ciudad de Quito. En ese lugar, saliendo del campo a la ciudad, un contraste sumamente difícil para su servidor. Y es ahí donde empecé a tener o a frecuentar amistades de no muy buena reputación. Y poco a poco empecé a alejarme del Señor. Fui bautizado a los 11 años de edad. Pero a los 13, 14 años de edad, en esa etapa de adolescencia, empecé a distanciarme del Señor. Una de las cosas que sentía en mi corazón era mucha amargura por las cosas que, desde un sentido tal vez mío en ese momento, había sentido el abandono de parte de mis padres. Él se había dedicado mucho al ministerio. Y eso en mi corazón se dañó, mi corazón se llenó de mucha amargura, de mucho resentimiento. Y eso hizo que de alguna forma me empiece, siendo más grande, a rebelar contra la autoridad que es mis padres, contra el Señor. Y me empecé a distanciar del Señor. Mucho tiempo, gracias a Dios, y puedo decir hoy, gracias a la misericordia del Señor, pude volver a tiempo porque el camino que estaba tomando era un camino sumamente desagradable. Gracias al Señor. Cuando tenía alrededor de 16 años de edad, el Señor me encontró, el Señor me llamó. El Señor en un evento de hijos de pastores, nunca lo olvido, por eso es mi génesis tal vez. El Señor tuvo un encuentro, yo tuve un encuentro con el Señor y Él me habló de una forma tan especial. Me había alejado tanto del Señor, había empezado a hacer, como mencioné, cosas no tan agradables. Y cada vez, y recuerdo incluso siendo el hijo del pastor, incluso en ese lugar, tenía que estar apoyando a mis padres, tenía que estar unido a ellos trabajando, pero recuerdo que a veces estaba fuera de la iglesia en mis cosas y luego llegaba al templo a tocar el teclado o a ministrar y cosas por el estilo, cosas que honestamente no
no son nada agradables delante del Señor, pero no entendía tal vez la relevancia y la importancia de eso. Así es que simplemente tomé la decisión de alejarme y empezar a vivir esa doble vida. Pero esa ocasión, cuando tuve ese encuentro con el Señor, si hay algo que pude experimentar y nunca lo olvidaré, es esos brazos de amor, de misericordia del Señor, recordándome que yo no soy para este mundo, yo no soy para estar en la calle. Dios no me llamó para ser alguien más del montón. Dios me llamó para hacer bendición. Dios me llamó para hacer luz, para ser parte de la familia del Señor. Y recuerdo ese día fue un día muy especial. Yo regresé al templo donde mi padre era pastor en aquel entonces, en la ciudad de Quito, en la parroquia de Tumbaco. Y yo tenía las llaves. Yo llegué antes de todos al templo, abrí las puertas y me tiré en ese altar llorando con lágrimas de arrepentimiento y de dolor en mi corazón, pidiéndole perdón al Señor por todo lo que yo había hecho, las cosas incorrectas que había quizás actuado. Y en ese momento puedo decir, tuve un encuentro con el Señor. Nunca olvido, porque es una emoción que invade todo mi cuerpo hasta el día de hoy, mi mente, mi corazón, de sentir esa experiencia de amor, de perdón, de misericordia, de bondad. No estaba ahí el Señor para acusarme o apuntarme con el dedo, no, al contrario. Él me habló, me abrazó de una forma tan especial, y eso hizo que de alguna forma pueda sentir esa seguridad de volver a los brazos del Señor. Recuerdo que mis padres llegaron al templo y los hermanos empezaron a llegar al templo. Yo estaba en un mar de lágrimas allí en el altar, un altar humilde de madera, nunca me olvido de eso. Y ya casi estaba a punto de empezar el culto. Yo me acerqué a mis padres, le dije: papá, mamá, quiero que oren por mí. Y tal vez es mi percepción el día de hoy. Ellos vinieron a orar por mí, pero más por compromiso como pastores, más que como padres, porque en tiempos anteriores había hecho exactamente lo mismo, había llorado en el altar, había orado, pero luego seguía en la misma rutina. Pero yo sabía que esta vez era totalmente diferente, pues sabía que había tenido un encuentro con el Señor. Y en esa ocasión recuerdo que como ellos oraron por mí nada más por salirse del compromiso, es mi percepción, tal vez es mi punto de vista. Recuerdo que yo sabía que ese día iba a ser un día diferente. A partir de allí el Señor me empezó a levantar, empezó a restaurarme, empecé a mejorar en mi tiempo de oración con el Señor, a buscar el rostro del Señor. Me costaba mucho orar en las madrugadas, así es que yo salía a estudiar en la ciudad de Quito. Y yo le dije: Señor, yo tal vez me cuesta orar, y nada más oraba algo breve para empezar el día, pero luego iba a las clases y en la tarde regresaba luego del almuerzo, y luego de un tiempo tenía mi tiempo de comunión con el Señor, ese tiempo de orar, de leer la palabra. Y es allí donde el Señor empezó a tratar conmigo, a hablarme, a transformar mi mente, a transformar mi corazón, a transformar mi vida de una forma especial. Y en una ocasión recuerdo que mi padre, ya habían pasado el tiempo, me pidió si puedo predicar para los jóvenes de la iglesia, y no estaba tan preparado, pero le dije que está bien, y tomé la decisión de hacer unos días de ayunos. Fueron 4 o 5 días de ayuno, no recuerdo con exactitud. Y recuerdo que en ese ayuno ayuné para que el Señor me usara en ese mensaje, pero sobre todo ayuné porque en esa edad que estoy mencionando, alrededor de 15, 16 años de edad, estaba preocupado no quería perder más el tiempo, no quería de pronto que el tiempo, los años pasasen y yo esté haciendo algo que no sea la voluntad de Dios. Entonces en ese ayuno mi oración fue: Señor, yo quiero que tú me guíes. ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿A qué quieres que yo me dedique? Yo le mencioné al Señor: mira, quisiera trabajar en la alabanza o en la música, ayudar a eso, a la obra de Dios. Dios me ha dado este talento. O en el área del empresarial, tal vez con empresas y con dinero y todo eso. Pero una de mis últimas opciones para el Señor era quizás trabajar como pastor. Eso ni siquiera lo estaba considerando. No eran mis planes, no era mi objetivo. Pues yo había visto el sufrimiento y el dolor que mis padres habían pasado al ser pastores. Así es que yo no lo consideraba. Pero justamente es allí donde el Señor me empezó a tratar. Recuerdo que todos los 4 o 5 días que había estado en oración y ayuno no había sentido absolutamente nada. Y estaba levantándome un poco frustrado. Incluso ya era la hora de ir al culto. Y estaba levantándome, poniéndome de pie un poco frustrado porque no había encontrado una respuesta de parte de Dios
para esa necesidad de qué es lo que quieres que yo haga. Pero la última oración para ya alzar el ayuno, prepararme, ir al culto, recuerdo que el Señor trató conmigo de una forma especial y el Señor me dijo: te voy a necesitar en el ministerio, que tú seas de bendición, que traigas bendición. Y ese día fue un día muy glorioso, muy glorioso, pues pude tener ese encuentro con el Señor y dije: Señor, si esa es tu voluntad, voy a direccionarme hacia allá y voy a hacer lo que tú estás buscando que yo haga. Y a partir de allí, gracias a Dios, Dios me empezó a usar, me empezó a levantar, me empezó a ayudar en gran manera. Pero la vida a veces nos depara muchas sorpresas y tal vez nuestras decisiones nos llevan hacia direcciones que el Señor no tiene para nosotros. En esa época, alrededor de 16, 17 años de edad, conocí a la que hoy es mi esposa. Nos gustamos, o por lo menos me gustó a mí desde el inicio. Y me acerqué, tuvimos una hermosa amistad, me acerqué mucho a ella. Y en un momento dado, pues, declaré mi amor a ella. Ella fue correspondido. Y tal vez no estábamos en un tiempo donde se hablaba mucho del tema, donde de pronto había un grado de confianza con el líder, los pastores, o un mentor o alguien que pueda estar pendiente de nosotros. Y debido a eso empezamos a tener más cercanía. Y tristemente puedo decir, a los 17 años de edad, fracasamos, cometimos pecado de inmoralidad. Y ella se quedó embarazada, quedamos embarazados de nuestro primer hijo. Y es un contraste muy doloroso, puedo decirlo ahora, al haber pasado el tiempo, pues. Después de que miré ese proceso que el Señor me restauró y cómo el Señor me estaba empezando a levantar, incluso me estaban invitando a predicar ya, siendo un muchacho de 16, 17 años, a programas, a eventos. Y ahora me encontré nuevamente en esa incertidumbre de: creo que yo no sirvo para esto. Creo que yo simplemente no soy llamado y bueno para esto. Recuerdo que esa circunstancia nos afectó tanto a nuestro corazón. Pues era un menor de edad, 17 años de edad. Mis suegros nos recomendó que mejor no nos casemos porque la edad era demasiado temprana. Y bueno, no lo hicimos. Ella fue a vivir a Colombia, regresó a su país de donde ella es originaria. Yo me quedé en nuestro país y fue una época muy difícil. Además de la separación, porque nos queríamos mucho, nos amábamos mucho, pero más de eso era esa experiencia de: soy un fracaso, soy un desastre, yo no sirvo para servir a Dios. Hay un verso hermoso en su palabra que nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Y vamos a continuar mirando el video la próxima semana, así que no te desconectes de nosotros, que hay muchas más bendiciones para ti.